Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Mi nombre es Ander Díaz y bueno, ella es mi mamá. Mi mamá se llama Antonia del Rosario Len. Bueno, vamos a realizarle una pequeña entrevista a ella por el tema del conflicto armado y cómo lo vivió ella. Bueno, yo vivía allá en el Petén, tenía 9 años y cuando secuestraron a mi papá, y desde ese tiempo tenía yo muy pequeña edad, pues, cuando fue eso. Casi por Poctún, Petén, en el 84. Pues más fue el ejército y la G2. Ellos fueron los que sacaron a mi papá. Bueno, a él más que todo lo sacaron justamente porque él lo malinformaron que él estaba manteniendo a la guerrilla. Pues no, eso no era cierto porque mi papá, si no, yo nunca vi a las personas que nosotros tuviéramos, mi mamá más que todo, mi mamá pues se lo estuviera manteniendo, pero nunca pude ver eso, pues, eso eran mentiras. Ese día que lo sacaron fue a las 9 de la noche. Esa noche sacaron a 3, no solo a mi papá. Mi papá fue el primero que lo sacaron a las 9, el segundo lo sacaron a las 12 de la noche y el tercero lo sacaron a las 3 de la mañana. Ya no, ya no. Bien, mi mamá estuvo volteando por eso, pero ya no. En lugar de eso del ejército le dijeron que ya no estuviera haciendo nada por eso, porque también se iba a ir en cuenta. Nosotros con mi mamá nos salimos para la montaña y para entrar a la milpa, teníamos milpa cerca de la casa. Y nos salimos para atrás y salimos en otra casa de una señora que conocía. Pasamos toda la noche caminando casi. Solo nos dijeron que habían pasado en un lugar, en un camión, y iban varios, no solo él pues, iban varios en un camión. Y una vez que desapareció ya no supimos más de él. Y de ahí mi mamá pagó para que levantaran el maíz, la milpa que teníamos sembrado ahí, y luego nos venimos para la capital. Ya no, ya nunca volvimos a regresar ahí. Ya no volvimos a regresar.
aquí nos encontramos con mi papá, don José Domingo Sales. ¿Por qué nace la guerra? ¿Cuál es la raíz de la guerra? Entonces, porque una guerra no puede suceder así, no puede nacer así nada más. Antes que sucediera el conflicto armado en nuestro país, principalmente nosotros los indígenas, los hijos de los grandes españoles que vinieron de España después de que vinieron a invadir, se podría decir, a invadir nuestro país cuando llegó Cristóbal Colón, de una vez quedó marcado y de una vez quedó la fuerza de los grandes ricos a nivel mundial. Regresando un poco más corto, en el periodo de todos los que venían gobernando, todos son generales, coroneles, digamos, todos son del ejército. Si nos regresamos un poco antes de la revolución del 44, ¿quiénes son los que venían gobernando? Ahí puros militares, coroneles, generales y todos a la presidencia. Entonces, nuestra gente indígena no fueron tomados en cuenta. A nosotros los indígenas nos trataban como animales salvajes, no teníamos derecho. A veces se habla mucho, todavía se habla ahora de que las mujeres no son respetadas, pero últimamente ha sido poco. Pero anteriormente, no solo las mujeres recibían el maltrato, la discriminación, la explotación, es doble lo que reciben las mujeres. Los hombres, aunque sean los hombres por ser hombres, lo mismo. Iban a las fincas, no cobraban ni un salario, iban a trabajar así de regalado, ellos llevaban sus totopostes, su pinol, su tortilla tieso, cuando iban a dar trabajo regalado del gobierno y de los grandes ricos. Entonces, precisamente en los años 44, cuando ya fue derrocado Jorge Ubico, cuando fue el levantamiento de las organizaciones, los sindicatos, los trabajadores, los estudiantes y los campesinos de nuestro país, hicieron el levantamiento, cuando ya hubo una revolución en el 1944 al 54, donde fue gobernante Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Pero ¿qué pasó en aquel entonces? Inmediatamente los gringos no querían los cambios, los gringos, los grandes ricos y el imperialismo no querían los cambios en nuestro país, no querían que el pueblo ya se respetaran los derechos. Lo que hicieron los gringos, juntamente con los gringos, con los ricos en nuestro país, hicieron el golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz, que más o menos ya la revolución ya se desarrollando, ya los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, ya se le estaban dando sus derechos, pero ya los grandes ricos en nuestro país ya no lo querían. Entonces por eso es que hicieron el golpe de Estado. ¿Y qué pasó después del golpe de Estado? Los grandes ricos, los grandes líderes del movimiento campesino, sindicalistas, estudiantes, ya fueron perseguidos. Hay algunos los mataron, los secuestraron, y otros que simplemente todavía se escaparon y se fueron, y se escondieron en las montañas, en las casas de los campesinos. Y ya en los años 60, ahí es donde ya comienza el movimiento guerrillero en nuestro país. Entonces, porque ya no se aguantaba, porque todo ya era una represión, todo un montón. Comienza la guerra en nuestro país, comienza la guerra de guerrillas. Entonces ahí es donde fue la respuesta del pueblo ante todo lo que decían los grandes ricos y los grandes militares asesinos, represivos en nuestro país, Guatemala. Entonces ahí se vino desarrollando, ya poco a poco la gente se fue entendiendo de que el único camino que quedaba al pueblo para defender sus derechos es tomar las armas y así combatir
y demostrar que sí, el pueblo sí puede también, no solo ellos pueden tener armas, sino también el pueblo puede tener sus armas también. Y así es como comenzó la guerra. Se formaron 4 frentes guerrilleros, que es donde se habla de la Organización del Pueblo en Armas ORPA, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Partido Guatemalteco de Trabajo y la otra organización es el Ejército Guerrillero de los Pobres, que ahí es donde yo estuve, participé y actué, pero en la selva de Lixcán, ahí más o menos actué y que después llegué a Huehuetenango. ¿Y cuántos años tenías tu papá cuando participaste en esta guerra y viste todo lo que pasó a nuestra gente y cómo los trataban los ejércitos a las personas? Mire, cuando yo me incorporé a la guerrilla yo tenía 18 años. Yo estaba estudiando en una escuela en Santa Lucía, Otatlán, Sololá, pero como el ejército al regresar del Ixcán, que venía a visitar a papá y a su abuelito de usted, mi papá pues, entonces cuando yo regresé en Varías, ahí donde ya tenían la trampa, la tenían extendida ya el bloqueo de parte del ejército, ya tenían topada la carretera, ya no nos dejaron pasar y hasta no respetaban a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los estudiantes, todos lo pateaban los soldados, lo coleteaban con las armas. Yo recibí golpes de los soldados me patearon. Entonces ya no me dejaron pasar y regresé otra vez a mi casa junto con mi papá y total que dejé de estudiar en la escuela normal. Entonces ya tenía mis 16 años en aquel entonces, 16, 17. Entonces ya cuando me incorporé a la guerrilla ya tenía 18 años, que fue un 7 de septiembre del año 1982. Entonces ahí es donde ya empecé a trabajar y conocí, recibí ideas de la organización y ahí es, principalmente en el Ixcán, ahí es donde fue fuerte la situación de la guerra. En el año 1996 se firmó la paz, en donde el ejército no fue capaz, no tuvo la dicha de valentía de decir que nosotros derrotamos a la guerrilla, porque la guerrilla no fue derrotado, pero que tampoco en la guerrilla también fueron capaces de derrotar al ejército. Mi nombre mío es Pedro Eliseo Vicente Pérez. Tengo 53 años de edad y nací en la finca Magnolia Miramar, donde los compañeros retornados de México están ahorita en esa comunidad. ¿Cómo era la vida campesina durante los años del conflicto armado? Durante la vida en ese tiempo era bastante complicado porque a uno lo acusaban que uno era guerrillero. Desaparecieron muchos compañeros. Pues ahí en la finca, yo me recuerdo que mi papá, él ganaba 3.20 así, lo que era el salario, 3.20, ajá, el día. Había una asociación de administradores que ellos no dejaban que el campesino se organizara para lograr una finca. ¿Cómo vivió usted el conflicto armado? Pues lo viví un poco, más que todo, temeroso porque realmente nuestros papás se iban a esconder en las montañas, porque según decían que el ejército venía en la noche a sacar a nuestros papás para que fueran al ejército, ¿verdad? Para poder seguir a la guerrilla, ¿verdad? Entonces, un tiempo muy temeroso en ese tiempo. ¿Cambió la vida de los y las campesinas después de que se firmaron los acuerdos de paz? Sí cambió, porque realmente ya uno caminaba ya con confianza, porque cuando en el conflicto armado daba pena, porque si la guerrilla lo encontraba uno, pensaban que uno era orejero del ejército, y si le encontraba el ejército a uno, pensando que uno iba a dejar comida a la guerrilla en la montaña. Entonces ahorita ya cambió bastante.
En algunas fincas, en algunas empresas, fincas cafetaleras ha cambiado, en otras siguen lo mismo. Siguen lo mismo porque hay fincas que todavía están pagando 22 quetzales el día. Otras fincas pagan 30, otros, ¿verdad?, a 25, pero por eso le digo que cambió un poco, ¿verdad? ¿Cómo fue que ustedes se organizaron para accesar a esta finca, la que ahora es la comunidad Blancaflor? Pues nosotros logramos esto porque como vivimos en un sindicalismo ahí en Magnolia, Miramar, que era finca, entonces nos pusimos de acuerdo con la organización Ardigua para poder, pues, de que ellos nos echaran la mano, ¿verdad? Y cuando nos dieron nuestro pasivo laboral, dialogamos con el patrón y los licenciados. Estuvo un representante de Ardigua y que ellos se comprometieron de ayudarnos para poder gestionar una finca. En el 2000 empezamos ya a ver ya esa esperanza de lograr lo que es la tierra. ¿Diría usted que después de tanta lucha han existido cambios importantes en su vida y en la de su comunidad? Sí, ha habido cambios porque ahorita yo vengo a trabajar y cuando me enfermo no vengo, pero cambia en una finca, si uno está enfermo uno tiene que ir a sacar la tarea, y cambio acá pues ya es bastante diferente, ¿verdad? Porque cuando nos enfermamos o se enferma la esposa o los hijos, nosotros ya no venimos a trabajar, ¿verdad? Porque ya es una ventaja estar ya en una comunidad. Sí, se ha logrado parte, porque últimamente, si hablamos de las escuelas, hay lugares donde no habían escuelas antes en las comunidades, ahorita ya hay escuelas. Es decir, que sí, ya más o menos fue cambiando la cosa. En aquellos antes, estoy hablando de hace unos 30, 40, 50 años, no habían maestros en cantidad, no habían profesionales indígenas, no habían, digamos, otras carreras para el desarrollo del estudio, no había. Pero ahora, si vemos actualmente, sí ha cambiado en cuestión de educación, aunque ahorita ya hay trabas, pues, de parte de las autoridades. Eso sí, tampoco se ha logrado el 100%, pero sí ya se cambió un poco. Entonces ya vemos indígenas maestros, maestras, ya vemos indígenas secretarios, secretarias, ya hasta incluso los que han tenido, digamos, han tenido posibilidad, hasta ya llegaron a ser un maestro de educación media, un licenciado, y ya hay personas que ahorita nuestra gente han llegado a ser abogados, entonces ingenieros, entonces es decir, ha cambiado, pero no el 100%, pero sí ya ha cambiado un poco. Ya las comunidades ahorita ya hay alumnos, ya hay, por lo menos ya hay escuelas, ya tienen maestros, entonces, y al mismo tiempo ya cuando va en las camionetas, digamos, ya casi hay como que se respete un poco a la gente, se respete un poco a las mujeres, a los niños. Si quiere expresar algo que ves que no hay un buen trato en las camionetas, ya podés hablar. Es decir, que ya no te pueden detener, sino que ya uno ya se siente como que uno tiene derecho de expresar algo. Aunque no lo acatan, pero por lo menos uno puede expresarse. Voy a hablar algo del campesinado pobre que se encuentra en las áreas rurales. La verdad, no ha cambiado mucho, Ahora, si bien es cierto que hay algunos grupos de campesinos, grupos de indígenas, han ido a otros lugares para buscar un desarrollo a la vida, porque en los lugares aquí altas
donde vivían antes, ya no hay tierras, ya todo está acabado, ya todo está lleno, ya no hay posibilidad de desarrollo. Entonces ahí es donde se han organizado algunas familias, ya sea a través de una organización o ya sea en grupitos pequeños, han ido a comprar tierras, han ido a otros departamentos, principalmente en la costa. Pero si hablamos de que los acuerdos de paz haya venido a repartir o que haya una reforma agraria para darse la tierra a los pobres, eso sí no lo hubo. No lo hubo por tal razón de que no se logró totalmente el objetivo de la guerra en donde se firmó la paz, porque simplemente solo quedó a medias. La gente que salió que estaban resistiendo en las montañas, en la que tuvieron el nombre de comunidades de población en resistencia. Entonces hay grupitos que están organizados y se fueron a posicionarse en un lugar, comprar tierra, que las mismas instituciones de gobierno pues hicieron tramitar, hicieron los trámites para que ellos se pusieran en un terreno y que después hay que pagarlo después, aunque poco a poco, pero más o menos así se fue resolviendo algunos problemas. Entonces, tierra que los hayan regalado el gobierno, no hay. Pero últimamente, con los cambios que ha habido, es decir, para la gente se fue resolviendo parte. Entonces, internamente, como quien dice, no, todo se va mejorando, todo se va cumpliendo, todo se va cambiando, como que ya no hay necesidad de que la organización sigue fortaleciendo, ya no hay necesidad de que vamos a luchar, ya no hay necesidad, bueno, que la vida pues ya está mejor. Entonces, y ese es el fruto en nuestra situación actual, las organizaciones ya se debilitaron. Estamos hablando, el Comité de Unidad Campesina CUC en aquel entonces era fuerte, la lucha al nivel nacional, la lucha de las mujeres viudas, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, era fuerte, la lucha de los jóvenes, la lucha de los estudiantes, la lucha de los sindicatos. También hubo una organización que se llama Consejo Nacional de Desplazados, los que se habían desplazado a otras regiones. Ahora, últimamente, ¿dónde están? Eso no significa que ya se murieron. Sí, todavía existen casi las soluciones, pero ya no es lo mismo como antes. Entonces, todo eso pues ya cambió un poco. Ya, digamos, el movimiento a las luchas del campesinado, a la lucha de los obreros, a la lucha últimamente ya no se ve. Sí hay movimientos, pero casi solo se ve para conmemorar, ni también hay una concentración fuerte. Hay que conmemorar el 20 de octubre, hay que conmemorar el Día de los Trabajadores y otros más. Entonces, hasta ahí nada más. Pero que se mira de que hay luchas ahorita. Ahora, ¿cuáles son las razones? Entonces, yo también veo algo de que a veces cuando hay una lucha, cuando ya se empieza a encender algo, las ramas de gobierno que se infiltran dentro de los dirigentes, como que les hace apagar, se apaga. Entonces ya como que los compran a los dirigentes y ahí nada más. Con relación a los resultados de los acuerdos de paz, mencionaba un elemento anteriormente, es de que no ha habido un 100%
en el cumplimiento. Porque se hablaba de que principalmente sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Entonces, principalmente nosotros los indígenas en nuestro país somos la gran mayoría. Entonces, ¿qué se ha hecho? Simplemente no hay una ley en donde directamente que se dé que los derechos completos de los indígenas, sino simplemente nos reconocen nada más. No estamos regresando al pasado, como mencionaba yo, que nos trataban como animales, como objetos y todo eso, sino sí ha cambiado un poco, pero digamos que de fondo no hay ese cambio. Entonces, y precisamente por eso es que la lucha ahorita ya con la gente ya empieza a reaccionarse, que bueno, no hay modo que hacer, que la gente cómo trata la forma de organizarse, no se sabe qué va a pasar más adelante. Porque en nuestra actualidad ahorita, nos sigue gobernando el ejército, los grandes ricos, que tienen dominados a las autoridades de gobierno, que son electos popularmente, pero son los ricos, el ejército, apoyados por otros países grandes ricos, por ejemplo Estados Unidos y otros países que son aliados, se podría decir el imperialismo. Entonces, no vamos a decir que nuestras autoridades son democráticas, no hay. En estos momentos nos encontramos con doña Fabiana. Antes, cuando yo tenía mis 8 años, había tiempo de conflicto armado, porque yo no sé, como era pequeña de 8 años, ni sabía cuándo comenzó la guerra. De mis papás salieron a esconderse no sé dónde, y nosotros nos quedamos en la casa con mis hermanitas más pequeñas. Y después nosotros también teníamos miedo que el ejército llegaba en la casa, y nos salimos a esconderse también abajo el monte. Salimos, ya era de noche, regresamos a ver si habían llegado nuestros papás, pero cuando llegamos no estaban, y nosotros nos metimos a la casa solito, y después así siguió el tiempo. Después escuchamos que lo mataron la gente, que ya habían matado, entonces nosotros teníamos miedo, y nuestro papá casi ya no estaba en la casa, siempre salió afuera a esconderse todo el día. Hay veces que llegaba a comer y hay veces que no, y llegó el tiempo, yo creo que es en el 83, año 1983, cuando mi papá desapareció. No sé quién, pero después supimos que fue el ejército que lo llevó. No sé dónde lo mataron y no sabemos nada de él. Pasó tiempos, años, y no aparece. Nosotros, mi mamá, nos dijeron que no, su papá ya está muerto, dice mi mamá, pero después ya cuando crecimos, como estábamos en la escuela, y de una vez nos sacaron, ya no nos fuimos en la escuela. Después ya así trabajamos y ya no seguimos a estudiar. Y después, cuando yo crecí, ya soy grande, de 17 años, y nosotros platicamos que el ejército, que siempre había de conflicto armado, que mucha gente se murieron, y nosotros teníamos miedo, y así nos pasó el tiempo. Y después nosotros escuchamos que había un grupo de guerrilleros entonces en el conflicto armado, y entonces nos dijeron que ellas, que es por la guerra, por la situación que vivían, por eso ellas se levantaron y casi pelearon con los ejércitos, no con las personas, con los ejércitos. Después llegaron en nuestras casas y platicamos, y
Pero como yo tenía odio que el ejército lo mató mi papá, mejor ya me fui a acompañar a ellos un tiempo y solo para así salir con ellos. Y estuvimos ahí haciendo la lucha, cómo vivían en el conflicto armado, qué hacían. Entonces, así estuve yo y después en este tiempo de 18 años y después ya me casé. Entonces aquí por el momento aquí estamos, aunque sí me dolió mucho el conflicto armado que pasó porque nosotros quedamos huérfanos y así lo vivimos, pues entonces así está. Entonces ese tenía yo miedo de estar recordando ahora en ese tiempo que pasó porque no es tan fácil uno de vivir solito sin papá. Entonces eso siempre nos duele, así, y yo creo que no solo yo, así vivían muchas personas y muchos ahora que se quedaron huérfanos, así les pasó como les pasó a nosotros. Pues ahora que sí está doliendo un poco porque alguien de nosotros ahora, porque no tenemos papá, nada, así, casi somos huérfanos, pues así vivimos. Y aquí estoy con mis familias ahora, que solita, y mi esposo también, él solito está porque no tenemos familias. Mi esposa salieron sus familias a refugiarse en México, ahora vive en México. Y solito nosotros con mi esposo estamos viviendo aquí con nuestros hijos. Solamente quiero expresarles. Nosotros valoramos la tierra trabajándola, cultivándola y no venderla, porque sabemos el sacrificio que nuestros padres han hecho para acceder a este pedazo de tierra donde gracias a Dios ahora estamos viviendo. Entonces yo pienso que eso es lo más importante, no vender la tierra porque es un esfuerzo que nuestros padres han hecho para poder acceder y saber dónde nosotros vivimos y ahorita estamos viviendo. Y todo gracias al esfuerzo que han hecho nuestros padres, nosotros estamos viviendo en este pedazo y tenemos este pedazo para vivir. Entonces yo pienso que es muy importante cuidarla, cultivarla y no venderla. Pues la forma de valorar el esfuerzo que han hecho los padres desde hace años ya es cuidando la tierra, cosechando, sembrando. Y pues el no venderla es una de las formas más bonitas de cuidar y valorar todo ese gran esfuerzo. El papel de los jóvenes pues no ha sido como que grande, ¿va? Pero también es un poco parte, la culpa es parte de los adultos que no nos involucran a todo esto del tema de la organización, el tema de que nos relacionemos, ¿va? Así en las diferentes luchas que ellos vienen teniendo, en los diferentes proyectos y eso es lo que afecta. Según tengo entendido, uno tiene que estar casado o unido para acceder a la tierra o para poder ser parte de una comunidad. Y pues bueno, pues a mí me parece algo absurdo porque no solo porque tengas pareja quiere decir que necesites tierra, ¿verdad? O sea que si necesitas la tierra para cosecharla, para sembrar y para sobrevivir. Aquí en la comunidad se ve reflejado que una de las problemáticas de la juventud al no tener tierra es que se van a trabajar a las fincas aledañas y pues la verdad el trabajo en esas fincas pues es muy explotado. Los jóvenes son muy explotados, se casan a temprana edad y luego se vienen a los vicios y al final de cuentas cuando los padres deciden darles un pedazo de tierra, pues lo que ellos hacen es venderla, no cultivarla, no ponerla a cosechar, ¿va? Que es lo que uno pues puede hacer en esta parte, ¿va? Cosechar y vivir de la tierra.
Pues una de las luchas que se lleva pues, actualmente es pelear ese derecho a acceder a tierra. Y pues en las comunidades el organizarse y el exigirle a nuestras autoridades, a nuestros líderes, ¿va? Que nos den la oportunidad de poder acceder a la tierra. En las comunidades, si no es el acceso a la tierra, pues de plano decirse migrar a los municipios, a los departamentos grandes como Guatemala, Xela, San Marcos. Y pues uno de los recursos más utilizados es trabajar explotadamente en estas fincas. Nosotros valoramos el esfuerzo de nuestros padres apoyándolos y sobre todo ayudándolo en lo que se necesita. El papel de los jóvenes en esta lucha ha sido la participación, y con la participación hemos recibido la ayuda de otras instituciones para la organización. El acceso a tierras ha sido una mayor ventaja en la cual los jóvenes han dejado de trabajar en las fincas para dedicarse a trabajar el propio. Los jóvenes son afectados, que tienen los jóvenes que emigrar, la falta de estudio, la falta de economía los hace a los jóvenes emigrar. Hay jóvenes que piensan en un futuro, y hay jóvenes que piensan quedarse aquí en el campo, vivir aquí, trabajar acá, y las malas juntas de ellos. Pero para aquellos que se quieren superar, pues se van a la ciudad, siguen estudiando y se superan también, siempre y cuando obteniendo la tierra. Mi nombre es Angélica Matilde Gómez Bravo, cuento con la edad de 30 años. Valoro mucho el esfuerzo que mis padres hicieron por accesar a la madre tierra, ya que ellos pudieron de la misma manera adquirirla, ¿verdad?, como un pago del tiempo que ellos tenían de estar laborando, ¿verdad? En esos años pues era una finca, pero ya se fue convirtiendo también en comunidad agraria Las Mercedes. Entonces valoro mucho el esfuerzo que mis padres hicieron en ese entonces para poder tener la tierra, ya que fue el esfuerzo del trabajo y del tiempo que ellos tuvieron, ¿verdad?, laborando en esta que ahora es mi comunidad. Ir dándole valor al esfuerzo, al tiempo, a la lucha que ellos tuvieron con el acceso a la tierra, cómo poder ir trabajando a la madre tierra, cómo poder vivir en armonía sin poder explotarla. Valorar el esfuerzo tal vez sería irle trabajando, porque la tierra no se vende, se trabaja. Yo pienso que de la forma en que nosotros como jóvenes valoramos el esfuerzo que nuestros padres han hecho, pues ha sido aprendiendo a trabajar la tierra. Por ejemplo, de mi persona, mi abuelo me enseñó a trabajar la tierra, ¿verdad? Entonces, él me llevaba a trabajar, ¿verdad? Nos íbamos con mis otros hermanos. Entonces, él me decía cómo hay que sembrar una planta de café, una planta de banano, una planta de hojas de machán, por ejemplo, o frutas. Él nos enseñó cuándo hay que cortar un racimo. Es que como él sabía bastante, ¿verdad?, de que no era nada más de ir a cortar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a sembrar maíz, a sembrar frijol, ¿verdad? Entonces, de esa forma creo que nosotros agradecemos, ¿verdad? Y no vendiendo la tierra, ¿verdad? Porque en dado caso hay jóvenes que ya se quedaron sin padres, y en algunas experiencias hemos visto que
Hay jóvenes que venden la tierra y se van, ¿verdad? O se quedan sin nada. Y bueno, pues nosotros pensamos que una forma de agradecer pues es no vendiendo la tierra, porque a ellos les ha costado el esfuerzo, ¿verdad? Porque ha sido una lucha muy grande. Sin duda tal vez ellos sufrieron más que nosotros, pero también nosotros sufrimos, porque cuando venimos a esta tierra aquí en Blancaflor, nos pasamos momentos muy difíciles juntos con ellos, porque en ese tiempo pues no había salario para ellos, porque era un acceso a la tierra. Entonces, ¿y de dónde íbamos a comer, verdad? Entonces, eso fue una etapa bien difícil cuando muy empezamos aquí en la comunidad. Entonces, de esta forma, pues pienso que nosotros valoramos el esfuerzo de ellos, recordándolos también y manteniendo las costumbres y las tradiciones aquí en la comunidad. Y bueno, pues amando la tierra y sembrándola, comiendo de ella. Esa es una forma muy bonita de agradecer. El acceso a la tierra para nosotros como jóvenes actualmente pues es a través de varios medios, se podría decir. Dentro de ellos pues es lo que nuestros padres nos heredan. Si nosotros queremos accesar a tierra por medio del gobierno, pues existen, ¿verdad? De tal manera muchas limitaciones. Una de ellas, pues que se tiene que tener pareja, tiene uno que estar casado, unido a alguien, ¿verdad? No tenemos ese acceso a la madre tierra y eso nos limita a nosotros como jóvenes, ¿verdad? El poder tener un pedazo de tierra para nuestras futuras familias, ¿verdad? Entonces, creo que es muy limitado el acceso a la tierra por los medios que hoy nosotros encontramos en nuestro país. Acceder a la tierra en el área rural es algo difícil, algo complicado, porque la mayoría de jóvenes no cuenta con un pedazo de tierra, ya que, como repito, aquí en el área rural es la única opción de acceder a ella es poder comprarla. A los jóvenes, bueno, para empezar en nuestro país es muy difícil, ¿ves? Es bien complicado accesar a un pedazo de tierra o alguna finca. Pues, por lo que yo sé de las luchas que se hacen desde la ADRI, pues muchas de las comunidades que se han logrado, pues ha llevado un proceso muy largo y tedioso, no sé si decirlo así, o tedioso, porque hay que dar un montón de vueltas y como que si las autoridades o el gobierno solo se hace como que de loco pues para retardar más. Y de las pocas comunidades que se han logrado, pues no han sido regaladas. Por ejemplo, nuestra comunidad aquí en Blancaflor, pues sí pagamos más de la mitad. Ya lo que se donó a la comunidad, pues ya solo fue como una tercera parte de lo que costó la finca. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como jóvenes? Primero, es importante valorar la lucha que se ha llevado año con año, porque no es una lucha que se llevó a cabo en un año, en meses, no, sino que esta lucha es larga y por lo tanto no debemos de soltar esta lucha. Seguimos luchando, porque créanme que si nosotros no asumimos este cargo, no somos partícipes en diferentes actividades, en diferentes reuniones, organizaciones, donde nos permiten dar el espacio, definitivamente otros decidirán por nosotros. El papel que nosotros los jóvenes debemos de asumir es conocer la historia que ha marcado la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos y de toda la población en general. Conocer a fondo
cómo surgieron las cosas y que no se quede como en memoria, sino que realmente que se siga luchando, participar cuando sea necesario, apoyar a las personas, aunque el problema que nosotros tenemos es de que nosotros como jóvenes no nos interesa lo que está pasando a nuestro alrededor. He visto en muchos jóvenes que ellos no están enterados de lo que está pasando. Ellos no saben cuál es la lucha que llevan las personas. Pero cuando miran a un grupito haciendo, manifestando, quizás están inconformes con las decisiones presidenciales o quizás con las acciones que ellos hacen, lo primero que hacemos es criticar. ¿Por qué esas personas llegan hasta allá? No tienen trabajo. Como que reciben un sueldo y no quieren trabajar, son huevones. Eso es lo que dicen muchos. Pero realmente conocemos cuáles son las exigencias de esas personas. A veces desconocemos. Entonces es invitar a los jóvenes que seamos partícipes, porque el papel de nosotros es el presente y el futuro. Y desde allá arriba nos han dicho que los jóvenes son el futuro de nuestro país. Pero créeme que si nosotros vamos a reaccionar de aquí a 10 años, todo lo que hemos perdido ya no se puede recuperar. Entonces la lucha es hoy, mañana y siempre. No dejemos todo para mañana, porque lo que puede hacer hoy, lo hagamos hoy. Hoy en día, las problemáticas que nosotros como jóvenes afrontamos por no tener el acceso a tierra es la migración. ¿Verdad? Que debido a ello, pues los jóvenes no cuentan con oportunidades dentro de su comunidad y tienen que salir, tienen que emigrar a otro municipio, a otro departamento, a otro país, dejando a sus familias, ¿verdad? Porque no se tiene ese acceso a la tierra. Entonces yo creo que son unas de las problemáticas que nosotros como jóvenes enfrentamos hoy en día, y de la misma manera también pues esto va generando más problemáticas como la desintegración familiar, ¿verdad? Ya que las familias pues no cuentan con un pedazo de tierra, migran, se van, las familias se desintegran, y pues es ahí en donde vemos la importancia de que nosotros como jóvenes también tenemos que tener el acceso a la tierra para poder trabajarla, para poder seguir en nuestras comunidades, para no migrar, para no correr el riesgo de perder la vida en ese proceso que se lleva de migración. Que las opciones reales que tienen los jóvenes y las señoritas, es de emprender, porque como jóvenes tienen muchos conocimientos y tienen muchas ideas y mucha fuerza, energía, ¿va? Para trabajar. Pero si los jóvenes no tienen ni idea y, por ejemplo, si los padres no les dan un pedazo de tierra, ¿va? Para trabajar o algo así, pues no, pues va a costar mucho para que ellos se desarrollen. En cambio, al contrario de eso, pues ellos migran, se van de aquí, y cuando se van de aquí, pues algunos jóvenes que no toman muy buen camino y se van a integrar a maras en las ciudades, pues, o otros caminos que no son tan buenos. Pero yo pienso que un emprendimiento de un negocio de agropecuario, por ejemplo, de gallinas, de conejos o de cerdos, pues yo pienso que es una buena idea para que los jóvenes puedan salir adelante y pues si no se vayan de su comunidad. Aunque es un poco complejo porque es bien complicado de cómo poder quedarse en la comunidad si no hay tierra. O sea, sí hay tierra, pero la tierra es de los padres. Y bueno, a la hora de heredar, pues le van a dar a los hijos como 3 cuerdas, entonces, pero eso no alcanza. El problema que tienen los jóvenes hoy en día es de acceder a la tierra. Porque toda la tierra ya tiene dueña. La parte que nosotros tenemos acá es la mínima parte que tiene una persona. Pero si vamos en la parte sur, si hablamos de lo que es Suchitepeque, lo que es Zacapa, pues ahí hay bastante tierra, pero quienes lo ocupan son grandes empresarios.
Y mientras que nosotros acá, a veces nos matamos por un pedazo de terreno. Y eso es lo que ellos a veces se ríen de eso. Porque ya no hay dónde poder habitar. Es una preocupación bastante grande para los jóvenes. E incluso ya ahora solo compran un pedacito nada más, tan siquiera para construir una casa. Esto nos ha venido años anteriores, fue el problema, no hasta hoy. Porque ya somos muchos, hasta ahí nos damos cuenta de lo que viene más después. Y si tenemos un pedazo de terreno, valorémoslo. La tierra es un regalo. Es nuestra casa, es nuestro hogar, cuidémosla. No vendamos a los grandes ricos, porque eso es lo que hacen muchos. Prefieren el dinero, prefieren venderlo a grandes empresas para que ellos puedan ingresar sin ningún inconveniente, porque son dueños del terreno. No permitamos eso. Busquemos otras maneras de cómo sacarle provecho a la madre tierra, siempre y cuando valoremos y cuidémosla, porque hoy nos necesita. ¿Y si perdiera la memoria? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Quién es nuestra descendencia? El no recordarnos da nostalgia, miedo, tristeza, no poder conocer mi historia. Olvidar algo prácticamente estaría perdida. Fue en una mañana. El sol brillaba en mi ventana, acostada sin poder entender por qué estaba allí. ¿Y si perdiera la memoria? El no recordar nos provoca miedo, soledad, una vida sin rumbo. Si perdiera la memoria, perdería mi ser, hacia dónde voy. Lo que fue ya no será. Frente al espejo, esa mirada de soledad, preguntando por qué nadie estaba a mi lado. Padres y ancianos deben compartir memoria e historia para que los hijos no pierdan el rumbo. Memoria, mantener vivas todas esas imágenes en la mente, dolor o alegría. Memoria, si algún día la perdiera, perdería el sentido de mi trayectoria y el sentido de mi lucha. Volté a ver a mi cama sin poder responder mis dudas. ¿Quién soy? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Quiénes son mi familia? Anhelaba la luz de mi memoria y las lágrimas llenaron mi rostro. Memoria, lo más lindo que el ser humano pueda tener, el poder recordar y vivir nuevamente los tiempos anteriores. Eso nos mantiene con vida. Volver a vivir nuevamente, recordar lo que pasó en aquel entonces. Volver a ver esos rostros, escuchar esas voces, quizás mis miedos, mis hijos, mis hermanos, mis tías, todos juntos, pero luego escuchar el tropeleo por las noches y escondernos todos y todo el día. Todo está guardado en nuestra memoria y al recordarlo aún nos da miedo y angustia, mas no lo hemos olvidado. Sonreír y recordar los momentos inolvidables, los momentos que pasé en mi niñez volvieron a ser inolvidables, volvieron a vivirlos otra vez de nuevo y ser feliz. Y al perder la memoria, sería como empezar de nuevo, pero con miedo, tristeza, al no recordar quién soy. ¿Y si perdiera la memoria? ¿Y si perdiera la memoria? ¿Y si perdiera la memoria? Siempre sembramos frijol, la milpa. Ese es el frijol, todavía está floreando, ya están dejando los frijol chiquitos, están quedando. Siempre sembramos, ese es nuestro trabajo, hacemos. Miguelito, vénganse. Miguelito, vénganse. ¿Van a ir a pastorear? Apúrense. Vénganse, van a ir a pastorear. Van a pastorear nuestros animalitos, pero se apuran porque después cuando regresen van a hacer sus trabajos, sus tareas que dejaron el maestro. Apúrense, váyanse.
Apúrense, apúrense, vayan a pastorear nuestro animalito, váyanse.